Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si te gusta este canal, si te gusta el vídeo, suscríbete. Es gratis y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Y también un me gusta me ayuda a posicionar mejor el vídeo. Comparte, que si compartes puede llegar esta información a alguna persona que pueda necesitarla y no sabe que existe este canal, que existe toda esta información y todas estas recetas deliciosas, muchas veces sin huevos, sin lactosa, muchas veces con pocos ingredientes y económicas, que bueno, en estos tiempos es importante la economía. Ahora sí, para el pan que les traigo hoy es un pan de molde súper esponjoso, súper elástico y con una miga espectacular. Una de las cosas que me ha sorprendido de cómo ha salido este pan es que es súper elástico. Puedes aplanarlo con un rodillo y no se rompe. Eso me parece genial porque para otros tipos de recetas estaba buscando un tipo de pan así, pero hasta los del súper o con mis comercial se me rompían. Pero este no. Este puedes aplanarlo con un rodillo y no se rompe. Es sin gluten, sin lactosa. Yo utilizo leche, pero leche sin lactosa. Y puedes utilizar agua o puedes utilizar bebida vegetal, lo cual está genial. Espero que les guste el vídeo. Si tienes oportunidad de hacer esta receta, te recomiendo que la hagas porque está delicioso. Yo creo que mucho tiempo no había probado un pan así con esta miga y esta elasticidad. Muy parecido al pan con gluten. Así que, bueno, espero que les guste y comenzamos. Necesitaremos 250 ml de leche sin lactosa, bebida vegetal o agua. Cualquiera nos sirve. Tibia, eso sí, tiene que estar tibia. Le vamos a agregar una cucharadita de almidón o de harina sin gluten que estemos utilizando. Una cucharadita, la agregamos. 2 cucharaditas de levadura seca de panadero. También se puede utilizar levadura fresca. En la caja de información o descripción te dejo las sustituciones, como siempre. Dejamos reposar unos 15 minutos para que fermente. Mientras vamos pesando nuestras harinas. 150 gramos de almidón de maíz, como unas 8 cucharadas y media. Así. Ahora, 185 gramos de harina de arroz y 75 gramos de almidón de tapioca, yuca o mandioca. Una cucharadita de lino o linaza molida. Esto es genial. Una cucharadita de goma santana. La linaza ayuda a retener muchísimo la humedad de las masas, el líquido de las masas, y ayuda con la elasticidad y la esponjosidad. Una cucharada de azúcar o edulcorante que quieras o endulzante que quieras. Una cucharadita de sal. La sal puedes echar una cucharadita o menos, es al gusto. Te recomiendo que te quedes hasta el final, que te muestro cómo está el pan al día siguiente. Media cucharadita de polvo de hornear. Vale, yo aquí voy a utilizar una batidora amasadora que casi nunca la utilizo. Pero si tú no tienes, puedes muy bien hacerlo con una paleta de cocina a mano. Ustedes muy bien saben que yo he hecho casi todos mis panes son a mano. Una cucharada de vinagre. También se puede hacer con una batidora de mano. El vinagre ayuda a aumentar un poco la acidez en la masa y eso ayuda a que la levadura trabaje mejor y crezca más rápido y más esponjoso el pan. Es vinagre de manzana, ¿vale? 2 huevos medianos. Podemos sustituirlo por 2 huevos de lino o linaza, o también de chía. Así la receta sin huevo. Agregamos la mezcla de levadura
y leche que hemos hecho anteriormente. Y seguimos mezclando hasta que todo esté muy bien integrado. 2 cucharadas de aceite o 25 gramos de mantequilla derretida también nos sirve. El aceite es el que queramos. La textura es como una textura de masa de tarta, pero un poco más gruesa. Se tienen que pegar en el gancho o en la batidora donde estamos batiendo. Engrasamos un molde. Puede ser así o puede ser redondo también, si no tenemos este tipo de molde. Lo engrasamos con aceite o mantequilla, la que tengamos. Y con la paleta de cocina vamos estirando lo mejor posible, que quede lo más igualado posible en todos los lados. Así nuestro pan crecerá lo más igualado posible. Aquí le echo con las manos un poco de aceite. Esto ayudará a que quede el color también lo más igual posible por todos los lados. Quede así doradito. Tapamos y vamos a dejar reposar por 45 minutos, 1 hora, depende del ambiente, si está más cálido o está más frío. Luego vamos a ver por dónde tiene que llegar. Miren, así ha crecido. Tiene que llegar como 1 centímetro. Bueno, de mi molde llega siempre a 1 centímetro antes de que pase el molde. Y miren qué bonito está creciendo, miren qué parejo. Extiendo un poquito más el aceite con la ayuda del cepillo de cocina y horneamos 180 grados, 30-35 minutos, depende del horno. Mi horno es eléctrico, calor arriba abajo, pero en tu horno, si es de gas, puede ser que la temperatura tengas que bajarla un poquito. Tú ves si se está bronceando mucho, le puedes poner un papel aluminio por arriba. Miren qué bonito ha quedado y miren qué parejo ha quedado el color por todos los lados. Perfecto. Yo inmediatamente que sale del horno caliente lo envuelvo en plástico, en papel film y lo envuelvo hasta que se enfríe. Porque esto asegura que la capa de arriba quede suavecita y blandita y no quede dura. Miren qué bonita. Y el olor, ¡buah! Ojalá pudiera traspasar la pantalla para que olieran este olor tan delicioso de pan recién horneado. Ahora voy a proceder a cortarlo para que vean la miga por dentro. Miren esta miga tan espectacular. Me van a decir que no se parece a un pan con gluten, pero no lleva gluten, no lleva lactosa. Miren, la prueba de oro. Miren la miga, miren qué esponjoso, miren. Y no se desarma. Quédate un poquito más porque te voy a mostrar cómo está el pan al día siguiente. Lo voy a picar también, lo voy a cortar para que veas también cómo está la miga al día siguiente. Y tampoco se desarma, tampoco. Vuelve a su lugar. Y al día siguiente, es espectacular. Miren qué espectáculo. Lo he envuelto y lo he puesto en un recipiente de plástico y miren cómo está la miga de espectacular. Se corta genial. Todavía espectacular para comerlo y en frío porque no está caliente. Les recomiendo este pan 100%. Muchas gracias por estar allí. Puedes comerlo y rellenarlo con lo que quieras. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, un like, un me gusta y comparte. Alguna persona que esté allí afuera puede necesitar esta información. Me han escrito muchos que están comenzando su andadura en el mundo de sin gluten y que no tienen mucha idea de cómo va esto. Esta información le puede ayudar
y si no conoce que estamos aquí, no sabe que tiene todo esto a su disposición. Comparte, así me ayudas a que crezca el canal, que ellos conozcan que existimos, que estamos aquí. Y déjame tu opinión. Si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis y es súper fácil. Si te gusta toda esta información, más fácil todavía. Muchas gracias por estar allí. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo vídeo.